6 minutos, tenemos al licenciado David Gutiérrez, especialista en desarrollo humano, con el tema de metas de este año. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentar la situación? Porque estamos platicando ahorita. Bienvenido, David. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Qué gusto me da estar una vez más aquí y sobre todo pues saludar a quienes nos escuchan y a quienes nos van a escuchar más tarde también. Oye, a ver, la situación está complicada. Empezamos un 2026 que no nos esperábamos. Siempre era como el lobo. Ahí viene el lobo, y ya llegó el lobo feroz. Y de pronto estamos ahí y de repente ya no sabemos qué hacer o cómo salir de la situación, ¿no? Sí, cierto. Pues a final de cuentas yo creo que muchas veces las circunstancias existen, pasan para algunos de manera difíciles, para otros de manera natural y otros quizá de una manera más próspera. Pero al final de cuentas creo que el estar en este camino llamado vida tenemos que aprender a ser resilientes, aprender a sacar los mejores momentos, porque pues qué aburrido sería, ¿no? No tener este tipo de actividades o la vida, ¿no? Y eso significa algo muy importante, estamos vivos. Híjole, a ver, ¿estamos vivos y es vivir o es sobrevivir? Pues yo creo que eso sí ya depende mucho de cada uno de nosotros, ¿no? Porque lo que hemos platicado en algunas veces anteriores, a veces nos gusta sufrirle un poquito. Ajá. Y qué bueno que tratamos el tema del sufrimiento y de la parte del sufrimiento y hay algo más que no me acuerdo, pero quiero hacer alusión a Enrique Corbera, no sé si has leído su libro de Soy Tú, en donde habla mucho sobre eso, ¿no? No tenemos por qué sufrir, tampoco tenemos por qué muchas veces resignarnos a algunas cosas, ¿no? Sino más bien es como aprender a vivir y eso es lo que no nos enseñan, no, desafortunadamente no hay una materia en la escuela, en las casas tampoco nos lo dicen y lo que nos comparten es lo que han llegado a aprender por sus propios medios. Pero pues qué bueno que hay gente que se dedique a enseñarnos a vivir. Hay quienes dicen por ahí, el dolor es real, el sufrimiento es opcional. Así es, sí, es verídico, porque yo creo que cada uno de nosotros, a final de cuentas, todo radica en nuestra mente. Todo está ahí. Cómo lo ves, cómo lo vas a procesar. Tú sabrás si duele o lo disfrutas. Claro que obviamente hay la empatía en donde tenemos que aprender que pues hay dolores que se deben de respetar y comprender y no burlarnos, sino más bien es cómo llevarlo. ¿Es doloroso vivir? Sí, es porque nadie nos dice cómo vivirlo. Pero de que venimos a aprender, pues, es la escuelita de la vida. Ese tema de saber cómo llevarlo es lo bonito. Y creo yo, fíjate que en esta ocasión, cuando estaba diseñando esta plática, que estaba platicando, yo creo que tardé como una media hora en escoger el tema, pero dije, creo que es bueno hablar ahorita sobre el tema de las metas, aquello que nos pusimos o nos impusimos, porque muchas veces nos imponemos en finales de año para ver cómo vamos. Ya llevamos un mes, ya le hemos ganado a este 2026, que la verdad es que ha sido muy bueno, muy bonito. Creo que vamos en el 43 de enero, ¿no? En el 43 de la cuesta de enero. Ay, sí, ha sido muy duro. Mi vida. Pero creo que el hecho en vez de 31 días no, o 30, se fueron los 83, yo creo. Yo Yo creo que muchas veces es como ir ahí. ¿Por qué? Porque aquí, en este momento, parece mentira, pero puede ser crucial. Pueden empezar a ver difíciles. Por ejemplo, abandonas tus proyectos, abandonas el gimnasio, abandonas la dieta, abandonas estudios, abandonas proyectos personales y creo que muchas veces es donde decimos, aquí es el momento cúspide para poner a prueba nuestra fe en lo que creemos, en lo que tenemos y creo que pues es momento en donde va a haber vicisitudes, claro que va a haber y es donde les vamos a enfrentar y vamos caminando hacia allá con 5 puntos. Nada más traje 5 puntos para que tampoco nos abrumemos, ¿no? A ver. Mira, uno de ellos es muy importante el autoconocimiento. Hay que ser honestos con nosotros mismos. Antes de fijar una meta, es importante saber en dónde estamos parados. Por ejemplo, saber qué fortalezas tengo, cuáles son mis limitantes, cuáles son los valores y también cuáles son mis áreas incómodas. Las metas, por ejemplo, que no parten del autoconocimiento suelen durar poco o generar frustración. Cuando yo estaba escribiendo esto, me acordé de una etapa en mi juventud, cuando estaban los dinosaurios, me acuerdo que había unos cuantos ahí. Ay, no digas eso porque somos contemporáneos. Jovencito hace poco. Jovencito hace poco. Mira, a mí siempre me gustó hacer ejercicio, pero nadie me enseñó a hacerlo. Cuando yo estaba en el Cebetis, me acuerdo que me puse una meta y dije, yo a partir de cierto momento voy a hacer ejercicio. Voy a ir a correr a la unidad deportiva. Ahí los que me conocen saben que tienen su casa en el centro de Cananea. En el Ronquillo vivo. Entonces yo salía del Ronquillo y me iba caminando hasta la unidad deportiva. En aquel entonces estaba enseguida del Cebetis. Entonces yo en la mañana no había camión. En la mañana yo me iba a las 5:30 de la mañana al Cebetis, terminaba mis clases, me regresaba a la casa a comer
Y todavía como 1 hora y media después, yo me iba caminando a la unidad deportiva y ya no quería correr. Ah, ok. Pero yo no lo entendía. Sí, o sea, sí, yo sí, decía, sí, sí. ¿por qué no puedo correr? Entonces yo caminaba, me acuerdo que creo que di como 3 vueltas o 4 vueltas más o menos, Ajá. y claudiqué, pero no nada más era como claudiqué, sino, ay, vengo de regreso todavía caminando. Ajá. Hasta que con los años alguien me dijo, pues ya habías hecho ejercicio en la mañana, habías hecho 2 veces, o sea, ir hasta el CBT y regresar, y luego te ibas a correr caminando, o sea, ya estabas quemado. Sí, sí, sí. Entonces, pero yo nunca medía Ajá. la parte importante de que esa 1 hora y cuarto, o sea, 1 hora y 20 que yo caminaba, pues ya estaba claro, ya habías hecho ejercicio. Ya había hecho ejercicio, ya era el ejercicio. Entonces, yo creo que el autoconocimiento es muy importante. Ahorita estamos en una época en la que es muy fácil conocer, poder acceder a redes sociales. En aquella época, hace poquito, no había, no teníamos esas posibilidades, ¿no? Entonces, ahí yo fue cuando salgo yo de Cananea, que ya me enrolo un poquito más en el tema del ejercicio. Fue cuando yo aprendí a que pues ya lo había hecho, ¿no? Entonces es parte del autoconocimiento, saber en dónde estoy, cómo estoy, hacia dónde voy para poderlos entender. Ahora, esto no tiene nada que ver con la motivación. Esto lo estoy tomando desde la participación que tienen muchos directores, gerentes, administradores de muchas grandes compañías. Lo tienen que implementar. ¿Por qué? Porque en una empresa, dirigir una empresa es muy importante. Ahora digo, ¿por qué no como administran una empresa poder administrarnos nosotros mismos? O sea, a llevar eso al campo personal. Claro. Y me ha gustado mucho porque si te pones una meta con base al autoconocimiento, es decir, ahorita yo no puedo caminar más que 1 hora o puedo caminar media, y ya vas tú administrando tus tiempos para que eso no resulte en una frustración. Ese es el primer punto. Luego hay otra cosa también que es muy importante, el equilibrio. El equilibrio integral entre las personas, por ejemplo, desde el punto de vista del desarrollo humano, sabemos que el desarrollo, pues a final de cuentas es la evolución, es lo que va haciendo el ser humano, y todo lo que hace bien, mal o más o menos bien o mal, se va quedando como que en el registro para tomarlo como dato y después estudiarlo. Entonces yo creo que ahorita ya tenemos suficiente información para ya saber qué hacer con ella. No todo es trabajo y tampoco es dinero. Claro, necesitamos trabajar y también necesitamos dinero para comer y para vivir. Pero de nada serviría que yo tenga en mi cuenta muchísimos millones y no tenga salud, o no tenga con quién gastarlos, o que a final de cuentas yo parta de esta experiencia llamada vida y diga, pues ya me fui con una cuenta de 45 millones de pesos, pero pues al final de cuentas se la va a quedar otra persona que pues no tiene, o sea, no tendría sentido, pues no tanto que trabajé como para... Te matas tú y para que otro venga y lo disfrute. Y quién sabe, y otros ¿no? vivan. Porque al final de cuentas pueden hasta malgastarlo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es importante siempre tener una meta que crea en una dimensión, pero por ejemplo, si sabemos que vamos a crecer en una área de las que tenemos, de las 4 o 5 que nosotros nos ponemos, crecemos en una y no atendemos las otras, pues al final de cuentas estamos en un desequilibrio. Hay que tener dinero, claro, sí, para necesidades básicas, mínimas, medianas o mayores, y también con quién disfrutar, pasar ese disfrute, ese tiempo para poder tener ese descanso y esas pilas. Entonces, si usted ya trabajó, usted ya hizo ejercicio, ya dese la oportunidad de tener un día para poder decir, disfrutar lo que usted logró, ¿no? Lo que usted tuvo durante todo ese tiempo, llámese semana, día, yo en las noches siempre hago mi oración y pues le doy gracias por lo de las 24, bueno, no 24, por las 10, 12 horas que haya tenido actividad, siempre agradezco, ¿no? Ejercer un poquito lo que es la gratitud. Luego también tenemos algo que es muy importante, ya sabemos cómo somos, dónde estamos, hacia dónde queremos ir, no sabemos si lo vamos a lograr. Esas cosas también es importante porque al final del camino tú puedes ir caminando y te puedes desviar y se vale decir, ahora ya no quiero generar 45 millones, con que genere 1 es suficiente. Por ejemplo, ¿no? Es como que vas bajando tus medidas. Y eso también está bien porque estás haciendo una administración estratégica personal. Ahora el sentido y el propósito de la vida. Por ejemplo, las metas deben tener un para qué. Cuando una meta se conecta con un proyecto de vida o con algo que le da significado, por ejemplo, un servicio, el crecimiento personal, estar yo bien, dejarle a mi familia cosas buenas y positivas, aumenta la motivación y la constancia. El desarrollo humano siempre prioriza el sentido sobre la simple productividad. Aquí también es bien importante, yo me rehúso mucho a utilizar la palabra motivación, porque yo siempre digo, yo jamás me levanto con motivación.
Si fuera por motivación, me levantaría 2 veces al año. Sí, o sea, nunca estás motivado uno, entonces nunca vas a hacer nada. Pero o sea, es por disciplina. Es por disciplina, claro. Es decir, hoy me tengo que levantar porque tengo que hacer, no tengo porque es obligación, porque quiero hacer ejercicio, porque quiero ir al trabajo temprano, porque quiero. Y hasta muchas veces, por ejemplo, hasta los domingos digo, creo que es momento de hacerlo porque si no, no voy a poder dormir temprano en la noche. Okay. O sea, es siempre tener esa parte de decir, cómo tener un sentido a la vida, es decir, por qué y para qué. Por ejemplo, no sé, ¿no? En mi caso, que a mí me ha gustado, he determinado que me gusta mucho la ciencia social, lo cual no me gustaba en la primaria, así me repateaba, claro. Yo llegaba a casa, que es la casa de ustedes, a hacer tareas de la primaria y me encantaban las ciencias naturales, yo quería ser médico. Entonces, yo me veía ahí, no sé en dónde. Pero ya te veías. Sí, pero creo que fue en 6º año de primaria cuando tuve ese contacto con las ciencias sociales y mira, aquí ando. Y aquí andas. En las ciencias sociales y humanidades. Y luego, otra cosa que es muy importante, si ya sabemos dónde estamos, en dónde estamos parados, que queremos un equilibrio también en mediar, que es lo que tenemos, el sentido que le vamos a dar a ese tema de las, pues, propósitos, no, sino vamos a ponerle como metas, porque también se utilizan en el campo organizacional. Ahora vamos a ver la progresividad y la viabilidad. Por ejemplo, las metas deben ser alcanzables y escalonadas. Por ejemplo, sería un poco difícil, aunque muchas veces actuamos desde el punto de vista emocional y decimos, este año, y le pones hasta ese énfasis en la palabra, y dices, voy a ser 3,000 veces mejor que el año. Espérate. Vamos un poquito, ¿no? Está bien, o sea, no está mal quererlo, pero vamos primero. No, pero no te vayas a quemar, como decías tú, claro. Que ya estás quemado en el ejercicio, y como dices, arrancamos, ¿cómo dices? No sé, ese dicho de arrancamos con correr, no sé qué, y paramos con no sé cuánto, y arrancamos un día, hacemos ejercicio un día, y pues queremos comernos el mundo en un día, y al día siguiente ya me duele todo, ya no voy. Y también sucede en los negocios, muchas veces el fracaso es parte del aprendizaje. Claro. Vamos a implementarlo, por ejemplo, en un negocio. Hoy quiero vender, no sé, hot dogs, quiero vender tacos, quiero vender, no sé, ¿no? Pues al inicio es difícil que tengas una clientela de muchos años y si no, volteamos bueno, es que en los negocios, el inicio y el resto, o sea, no es como que no. Es tambalearse. No es muy fácil. Pero ahí también coincido contigo en ver la parte del aprendizaje. O sea, como decía Einstein, o sea, no es que sea un fracaso, es una forma que aprendí de cómo no debo hacerlo. Hablando de Einstein, hay una frase de él que me gusta mucho que dice, si tú vas a juzgar al pez porque no sabe trepar a árboles, pues entonces no estás haciendo lo correcto. O sea, ¿cómo lo vamos a juzgar? ¿Por qué? Ahí es hablar un poquito del autoconocimiento. Si yo sé que no puedo, no sé, trepar árboles. Ándale, pues ¿para qué me meto ahí? No voy a hacer que me caiga, me rompa una pierna. Y entonces estaríamos hablando de que la progresividad y la viabilidad no estarían siendo completas. Entonces creo que sí es importante decir, mi primera meta es levantarme y hacer ejercicio, o levantarme y leer unas páginas. O yo siempre tengo esa costumbre, empecé con el 10 páginas antes de dormir, luego 20. Y después, no sé si te ha pasado, ¿no? Que decía yo, ya lo divido por capítulos. Entonces, dices un capítulo. Y me han pasado en los que me estoy quedando dormido y leo como dos páginas en las que ya no entiendo nada. Y ahí vas otra vez al inicio. Sí, me ha pasado. Y luego vas otra vez y luego... Y no le entiende, pero es que lee uno nada más sin concentrarse y no... O sea, obviamente no le entiende nada. Anoche leí 4 veces un capítulo de un libro. Sí, me ha pasado. Y dije, mejor no. Dije, ya. Difícilmente logro conciliar el sueño temprano. Dije, creo que es el momento en que tengo que aprovechar. Cerré el libro y dije, no, en la noche lo continúo. Pero creo que esa parte de la progresividad es importante. Las metas deben de ser alcanzables y escalonadas. Primero es el primer paso, después el segundo. Un viaje de 1000 pasos empieza con el primero. Luego, el desarrollo humano entiende que las personas crecen por procesos, no por golpes de suerte. Plantea metas que se reten o que te reten y que también se respeten en el contexto, el tiempo y la energía y recursos actuales. Yo aquí estaba anoche haciendo esto y yo conozco mucha gente. Ahorita te puedo hablar del 2026, que he conocido personas maravillosas de hace 10 años. Y hoy por hoy te puedo decir que esas personas han cambiado muchísimo su manera de pensar. Muchísimo. ¿Por qué? Y a veces tenemos la fortuna de platicarlo a través de un café o alguna plática de esquina y traen ese cambio de chip. Y a veces les he dicho, llámese religión, llámese propósitos de vida, llámese de ejercicio. He conocido gente que no cree en alguien hace 10 años y hoy creen.
O sea, han cambiado, pues han modificado. Entonces yo creo que está bien cambiar de meta. Incluso un barco en una organización, más bien, una organización, si lo asemejamos como un barco, a veces que tiene que dar timonazos para poder ver otros rumbos, otras rutas, y a veces decir, bueno, ahora tengo que utilizar otra estrategia para poder llegar a eso que hoy quiero. Y después, como dice Enrique Corbera, ¿quién te impuso esa meta? Bueno, ya venimos al tema personal, ¿no? Sí. Es decir, ¿quién te impuso esa meta? ¿Por qué no mejor, en lugar de hacer ejercicio para perder 1 kilo, por qué no mejor haces un hábito de vida en el que hagas ejercicio para mantenerte móvil, saludable y no crujiente como con el paso de los tiempos, ¿no? Sí. Entonces creo que esa parte, como aunque se escuche raro, es lubricar esas partes de nuestras articulaciones para mantenernos siempre como que en forma. Más bien como que en activo. En activo. Y la otra es una evaluación y un aprendizaje continuo. No se trata solamente de cumplir o no cumplir. Cada meta debe permitir la reflexión. ¿Qué aprendí? ¿Qué ajusto? ¿Qué sigo y qué suelto? Desde el desarrollo humano, incluso una meta no lograda puede ser un avance si genera conciencia y aprendizaje. Ayer, por ejemplo, si me está escuchando mis compañeros del gimnasio, se van a dar cuenta que llegué con todas las pilas, pero traía una responsabilidad que no me estaba dejando hacer. Entonces llegué, hice un poquito de calentamiento nada más y decidí claudicar. Dije, creo que es un momento en que no va a pasar nada por un día que no haga ejercicio, y sí puede pasar mucho si no atiendo lo que tengo que hacer. Entonces fue cuando me fui y saqué todos los pendientitos. Entonces digo, no pasa nada. O sea, no pasa nada si un día no hacemos ejercicio, si un día nos comemos un pastel, pero si comemos pastel todos los días y no hacemos ejercicio todos los días, o sea, los generales es el problema, ¿no? Todos son malos, todos son buenos, todos los días hacer ejercicio, o sea. Es maravilloso poder decir, hoy no lo voy a hacer. Y fui y sí atendí pues la verdad que me gustó mucho en la noche de ayer porque trabajé bastante, avancé bastante en los proyectos personales que traía, incluso estuve trabajando en él. Y hay veces en los que pues vas armando, ¿no? Un poquito, y a veces que no te llegan así ideas, no sube el agua al tinaco, ¿no? A veces. Bueno. Y de repente como que... Hay que una lavada al tinaco. Un poquito, ya después como que armarlo un poquito. Pero dije, voy a armar 5. ¿no? Pero pues yo no me puedo quedar con los 5, nunca me ha gustado quedarme con poquito, sino dar un poquito más. Aquí viene la parte fundamental en donde quiero citar a Enrique Corbera. ¿Por qué? Porque siempre que puedo hablar de decisiones o cuando me toca a la fortuna de hablar de otros temas, como administración, no podemos nada más meternos en temas administrativos ni en temas de metas. ¿Por qué? Porque si te metes ahí se vuelve uno, pues no sé si loco o no, pero te vuelves intransigente. Quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Claro. No. Enrique Corbera dice que, bueno, esa fue mi reflexión, ¿no? Digo, las metas, al plasmarlas, debemos comprender que no son una meta que hayamos ideado. Que a lo mejor muchas veces vienen desde un patrón conductual, porque mi papá me dijo, porque mi mamá me lo comentó, porque mis hermanos lo hacen, porque el vecino lo tiene. Es una manera de hacer una competitividad un poquito equívoca, podríamos llamarlo. Entonces, pero si queremos cambiarlas por no ser acorde a nuestros intereses, se pueden cambiar, incluso desde el plasmarlas. No tenemos por qué seguir a una colectividad, podemos elegir caminos diferentes para encontrar o continuar con el bienestar. Es decir, si yo quiero encontrar la felicidad, podemos seguirla buscando. Hay una película maravillosa, El Camino de la Felicidad, en el que vas caminando, vas encontrando, pero a lo mejor ya somos felices con lo que tenemos, con lo que hacemos y con lo que nos estamos desarrollando, y podemos decir, ahora, ¿cómo me mantengo en este camino de la felicidad? En eso, en que nosotros estamos buscando y nos hace sentir bien. Por ende, claro, que no dañemos a nadie, ¿no? Porque siempre hay reglas. Pues yo voy a ir por el mundo haciendo lo que yo quiera. Bueno, mientras no lastimes a nadie, adelante, ¿no? Podemos seguirlo haciendo. Y con eso quería yo terminar esta reflexión de las metas. Si vamos a un mes, no hemos logrado cambios, bueno, si usted quiere continuar esa meta, continúe. Los cambios no son de la noche a la mañana. Un proceso nos lleva a estar ahorita en el proceso que estamos, y otro proceso, que son varios pasos y varios tiempos que tenemos que tomar, nos va a ayudar a cambiar esa parte. Por ejemplo, el alimentar el criterio, la intelectualidad, el hecho de poder leer un libro. Pues a mí cuando leo un libro, la verdad es que a veces se me olvida todo lo que hay, pero no la esencia de lo que hay en ese libro. ¿Por qué? Porque es lo que te hace construir el intelecto, el decir cómo tomar decisiones. Y ahorita quería mencionar a Enrique Corbera porque nos dice, no tienes por qué plasmar una meta que tú mismo te impusiste, porque no mejor buscas encontrar un camino y en lugar de decir voy a meterme a la dieta, no,
come sano para que estés sano, haz un ejercicio para que estés móvil, óptimo en condiciones, y haz, a lo mejor lee buenos libros para que alimentes tu mente. Esa mente, qué tremenda es. Ya, yo le digo la loca de la casa. Sí, entonces tenemos que armarla para que podamos tener esa posibilidad de actuar o intervenir cuando tengamos que hacerlo, pero no se frustre. Es una etapa en la que se puede frustrar uno por no ver pasos, pero si la verdad lo vemos con microscopio, el hecho de haber tomado una decisión en enero a la fecha y si hemos continuado, algo se ha de haber movido y el proceso ya está en camino. Oye, y disfrutar el proceso, aun cuando haya sido, es que la palabra fracaso a mí no me gusta, pero bueno, la vamos a implementar. Es una manera de aprender diferente. Sí, aun cuando haya sido un fracaso, si disfrutaste el proceso y dices, qué padre, llegué a tener... a poder hacer una hora de ejercicio, alimentarme mejor, y por alguna situación de salud dices, uy, le tengo que dar para atrás, en lo que sea, llámese amor, llámese trabajo, llámese negocios, llámese vida, llámese lo que se llame, o sea, disfrutar el proceso y soltar cuando tengamos que soltar, porque a veces estamos tan aferrados, pero estamos, pues la palabra sufrimiento no me gusta, estamos con el dolor de, ay, no quiero soltar, suelta, ya llegó la hora de... De estar felices, estar contentos y la verdad es que no cargar con cosas que no son nuestras. Pero te digo, nadie nos enseña y es algo como que lo hemos venido aprendiendo. Vemos a veces a alguien que le gusta el sufrimiento, porque la verdad es que hay gente y hay hasta chistes y memes que dicen que hay gente que busca la manera de cómo allegarse a momentos un poquito melancólicos para poder seguir sufriendo por recuerdos que existen. Entonces yo creo que hay que nada más enseñar, porque al final de cuentas el que decide es uno, pero enseñar, hay otras maneras diferentes a vivir la vida, que hay felicidad, en donde hay bienestar, en donde hay... ¿Qué es la felicidad? No, pues eso sí es de cada quien, es cada persona cómo lo vamos a ir digiriendo o lo vamos a ir estableciendo, pero si algo es muy bonito es el hecho de cómo alimentar a nuestra mentalidad para mantenerla ocupada. Si algo a mí me encanta en esta vida es leer y aprender. Oye, y algo que nos juega mucho en contra es el ego, porque luego con el paso de los años, digo, tú y yo un poquito más maduritos, ¿no? Con el paso de los años decimos, híjole, en este proceso de la vida, por ejemplo, que vivimos en la Ciudad de México, en este proceso de la vida no sabía que era feliz y yo creía que era muy infeliz, pero también tiene que ver con la evolución que teníamos en ese momento, tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con el ego, tiene que ver con muchas cosas y con el paso de los años dice uno, era feliz y no sabía. Fíjate que cuando dices el disfrutar el proceso tienes mucha razón y yo lo digo siempre que puedo. Disfruten el proceso, por ejemplo, cuando estás aprendiendo, porque no hay margen de error. O sea, lo puedes, incluso cuando vas a la escuela, ¿qué te puede afectar que hagas mal una tarea? Pues 1 punto, 2 puntos, claro, haz el esfuerzo por sacar la mejor calificación. Pero cuando estás en el campo, por ejemplo, en el campo que es la salud, el derecho, tienes gente privada de la libertad o muchas veces alguna enfermedad que tienes que hacer. O una vida en tus manos. Una vida, entonces ahí sí hay riesgos que te van a poner algo que es el estrés, que tampoco es bueno. El estrés bueno es sí, pero a medida, ¿no? Hay un estrés, un tipo de estrés que está padre. Es como el miedo y el respeto. Creo que a veces el perder el miedo no es bueno porque suceden accidentes. A veces no perder el miedo hasta por estrategia es bueno. Por ejemplo, hay gente que salta en paracaídas. Siempre llévate esa precaución. Ya hubo un caso de una persona que falleció, creo que si no recuerdo mal fue en Brasil, que hizo tantos saltos en la vida, pero tantos saltos y a juegos, que el día que murió fue porque saltó y se le olvidó poner el paracaídas. ¡No! Y eso, sí, de verdad. ¡Qué horror! Eso lo vimos en un ejercicio del ¡Qué desarrollo fuerte! humano, de cómo a veces el exceso de confianza no te beneficia. Pero es que a veces así brincamos en paracaídas y no nos damos cuenta hasta que eso, trácatelas, ¿no? Nos despierta el trancazo. Y eso no es como que padre, porque aunque ya sepamos hacer las cosas con los ojos cerrados, siempre es bueno tener, no, si no quieres llamarle miedo, no lo llamemos miedo. Precaución, respeto. Sí, y seguir las reglas. ¿Por qué? Porque es importante. Nunca está de más seguirlos porque a veces te puede fallar por alguna extraña circunstancia. Estás haciendo tu mapa mental, alguna llamada, alguien te habla, te distraes y brincas a un punto que debes haber tomado. Y creo que ahí es donde tenemos que tener esa secuencia o ese seguimiento. Entonces, no se frustre, es momento todavía de poder cambiar, y si no cambiar, continuar, porque al final de cuentas esto es de todos los días. Porque al final de cuentas esto es muy todos bonito. Los días volvemos a empezar. ¿Todos los días? ¿Un poco no? Pues sí, cállate, sí. No podemos con nosotros mismos y a veces queremos cambiar a los demás. Suelta, cámbiate a ti mismo. Oye, pues muy padre la plática, muy bien, muy enriquecedora. Muchas y empezar gracias. El 2026. Con todo.
a como podamos. Luego nos exigimos tanto que espérame tantito, o sea, vámonos despacio, despacio. El chiste es avanzar. El chiste es dejar de no hacer, o sea, más bien es no dejar de hacerlo. Y dejar de procrastinar, Sí, o sea, a veces mañana lo hago, mañana me levanto temprano, mañana sí, o sea, el mañana no existe, pero no sabemos ni siquiera si vamos a amanecer mañana. Eso es importante. Yo por eso dije ayer, no pasa nada, ya lo empecé, o sea, ya todos los días lo hago, no es algo como que lo voy a dejar así. Claro que también me he tomado descanso, de hecho el año pasado me tomé un descanso, sí, pero dije, hay que regresar. Muy bien. Se valen los descansos, pero no se vale quedarse. Ándale, exactamente, muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias, que todos coman muy rico. Gracias, igualmente. Antes de despedir, nada más me llega aquí un boletín. La Asociación de Mineros Retirados AC está convocando a sus socios y simpatizantes a la Asamblea General el día de hoy, martes 10 de febrero, a las 5 de la tarde en su recinto oficial, al pie de la cuesta de la Mesa Sur. Compañero, dice, asiste y entérate del resultado de las pláticas sostenidas con el gobierno del estado y con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy a las 5 de la tarde allá en al pie de la cuesta de la Mesa Sur. Gracias, muchísimas gracias. Se despide ustedes, Yasmín Islas, buenas tardes, buen provecho, con permiso, pásela bonito. Agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en